Sin embargo, la Biblia, Dios en su palabra, nos permite ver que eso es una doctrina demoníaca. Ahorita te lo voy a enseñar, ¿ok? Entonces quédate conmigo. ¿Qué es el pacto de celibato? Mucha gente desconoce este pacto de celibato. ¿Qué es? Bueno, que ellos se comprometen, entre comillas, con Dios. Ok, entre comillas con Dios. Soy sacerdote, soy célibe, tengo esta alianza hecha con Dios, no pacto, y que es entre comillas. Ok, un hermano protestante me va a explicar a mí, sacerdote católico, que vive el celibato, que este voto que he hecho yo con Dios a través de su iglesia es entre comillas. Entre comillas. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, ojalá que no nos sorprenda negativamente. Yo, si quisiera, realmente, hermanos, en este video cogería y sacara bastantes noticias de escándalos de pastores. Tenga. Y mira, y eso de acá, eso de acá, eso de acá, eso de acá. Yo podría hacer eso tranquilamente. Yo no vengo aquí a hablar mal de los pastores. Eso no me compete a mí. Yo no puedo comenzar a hacer videos sencillamente para dañar la reputación de alguien. ¿Pudiese hablar de la verdad? Sí. ¿Cuál es la verdad? Existe esto también en los hermanos protestantes. No es un problema de una normativa, pero luego venir con ese deseo de dañar, de hacer quedar mal, de sacar como lo malo, y mira, y ahora te utilizo y manipulo la Biblia para hacerla decir cosas que no está diciendo, para dañar la reputación, la imagen de la iglesia. Eso sí me parece demoníaco. Eso me parece del demonio. Qué cosas tan feas. Esto es anunciar la verdad. Esto es anunciar la verdad. Qué pena. No pensé que me iba a resultar tan lamentable un video así, ¿no? Realmente esto no debería ni siquiera tener el título de cristiano. Qué horrible. Horrible este video, ¿no? Qué horrible este video. Hola, queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Me he pasado un video en el que un hermano, entiendo que no es católico, sino protestante, va a hablar acerca del sacerdocio. Yo soy sacerdote, así que veamos qué me tiene que decir. Atención. Recuerdo que ya he hecho 1 o 2 videos, realmente no recuerdo, de este hermano, hablando justamente de la Iglesia Católica, y yo aclaraba lo que decía, ¿no? Bien, atención. ¿Sabías tú por qué razón los sacerdotes católicos no se casan? Ok, digo, yo soy sacerdote, soy católico, yo no estoy casado, no me quiero casar. Ok, vamos a ver. Quédate conmigo y vamos a contestar esta pregunta que me han hecho en varias ocasiones. Pero es curioso, ¿no? Porque él es protestante, ¿cómo él puede, digamos, responder esto? Debe estar muy bien enterado. En ese caso, digamos, sí tiene, digamos, voz para hablar aquí, ¿no? Veamos. No solamente los sacerdotes, pero varios de los líderes dentro de lo que es la cúpula del catolicismo romano Bueno. no se casan porque ellos tienen como parte de sus reglas a cumplir para ejercer estas funciones el hacer un pacto de celibato. Si con pacto se refiere como a un voto, ya se entiende, ¿no? Un compromiso de vida o un voto específico ya exterior, público o solemne, ¿no? Si se refiere a esto, está, digamos, bien, aunque no utilizamos el término pacto, ¿no? Y lo otro de la cúpula, no entiendo muy bien a qué se refiere eso de la cúpula de la iglesia, ¿no? No lo entiendo muy bien. Normalmente, si se quiere hablar de alguna especie de cúpula, se podría hablar quizá de obispos, ¿no? Pero quizás si él entiende sacerdote, que el sacerdote puede llegar a ser obispo en ese sentido, ¿no? Porque no todos los sacerdotes son obispos, ¿no? En ese sentido, no todos los sacerdotes están como en la cúpula. Si se refiere, digamos, a la parte más de mayor autoridad dentro de la iglesia, si se refiere a eso, ¿no? Ok. Aunque claro, a veces los hermanos protestantes utilizan esos términos como para ir ya sacando como pullas y diciendo es que aquí es una cuestión de gobierno, todo eso de aquí es una confabulación para dominar las masas y cuestiones así, ¿no? Pero por ahora, digamos, eso dejamos pasar porque no se entiende muy bien, sencillamente vamos como aclarando lo que va diciendo, ¿no? Hasta ahora, digamos, que es aceptable lo que está diciendo, ¿no? Según lo que he explicado. ¿Qué es el pacto de celibato? Mucha gente desconoce este pacto de celibato. ¿Qué es? Bueno, que ellos se comprometen, entre comillas, con Dios. Ok, entre comillas con Dios. Soy sacerdote, soy célibe,
tengo esta alianza hecha con Dios, no pacto, y que es entre comillas. Ok, un hermano protestante me va a explicar a mí, sacerdote católico que vive el celibato, que este voto que he hecho yo con Dios a través de su iglesia es entre comillas. Entre comillas. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, ojalá que no nos sorprenda negativamente. Entre comillas, y ahorita vamos a explicar por qué, entre comillas. Ok, vamos a ver. Se comprometen, entre comillas, con Dios nunca tener relaciones sexuales de ningún índole. Y número 2, no casarse con nadie, obviamente, no casarse. Y prácticamente ese es el compromiso que ellos aceptan llevar a cabo. Para poder ejercer en las diferentes funciones donde les requieren esta imposición, porque es una imposición. Ok. Hasta ahora, digamos que es aceptable solamente aclarar unas cosas. A lo que él se refiere seguramente con esto de imposición es a que el celibato no es una revelación divina, sino que es una disciplina de la iglesia. Esto evidentemente ya lo hemos tratado en algunos programas. Seguramente, ojalá que algunos hayan visto esto, pueden buscar en mi canal y entonces ahí explico más sobre esto. Pero básicamente sabemos, reconocemos que como esto no es de derecho divino, sino de derecho eclesial, significa que no ha sido revelado por Dios, sino que hay un consejo evangélico y como no es de derecho divino, insisto, pero sí un consejo evangélico, por ejemplo, San Pablo habla al respecto de esto, entonces la iglesia lo ha dado siempre como una normativa, es decir, que si quieres ser sacerdote dentro de la iglesia católica en Occidente, de rito latino, entonces puedes hacerlo solamente bajo esta normativa. Entonces entiendo que él llama a esto imposición, que para nosotros cuando elegimos y sentimos la llamada al sacerdocio, nos sentimos que es una imposición o algo parecido. Inclusive si me preguntan a mí, con la mano en el corazón les quiero decir, ya que le está hablando de los sacerdotes, yo soy sacerdote, que si hubiese la opción de casarse, yo realmente no me casaría. Si hubiese la opción del matrimonio, realmente no accedería al sacramento del matrimonio. Quisiera vivir para entregarme por completo al Señor, ¿no? Y esto es un llamado, es algo que se ha visto, o yo lo he visto, ¿no? Que se puede concretizar en la vocación al sacerdocio dentro de la Iglesia Católica. ¿Se entiende esto? O sea que hay una llamada, una vocación, una voz de parte de Dios, así lo reconocemos, en el alma, ¿no? Que es previo a la normativa. ¿Se entiende esto? Y ahí se ve la auténtica vocación dentro de este rito. Porque también hay otros ritos donde uno pudiese ser sacerdote sin necesidad del celibato. Creo que ustedes saben también eso. Yo he hablado acerca de esto ya en los programas. Entonces uno puede llegar a ser sacerdote católico casado. Sí, existen otros ritos donde sí hay cómo hacer esto. Solo que dentro del rito en Occidente o latino, nosotros hemos visto una riqueza tan grande, me refiero porque yo pertenezco a este rito, que la normativa permanece. ¿Algún día puede cambiar? Lo he dicho ya varias veces, sí, pudiese cambiar. Pero hasta ahora se ve que esto es una gran riqueza para toda la iglesia, ya para la iglesia universal, no solamente para este rito. Por un lado, es verdad que es una normativa, por otro lado, previa a la normativa está la vocación, ¿no? Que acepta esto con gran libertad y con gran gozo. Y si es que alguien en Occidente ve que esto no es compatible, pudiese buscar la forma de seguir siendo católico en otro rito que admita también el matrimonio. Ahí tiene que llevar un proceso y todo esto, ¿qué es posible? Puede ser posible, ¿no? ¿Se entiende esto? Para que no se piense que la iglesia ha absolutizado esto. ¿Qué significa? Que la norma la ha convertido en absoluta. No, porque hay formas de poder llegar al sacerdocio también casados. Pero, insisto, esta guianza del Espíritu Santo a su iglesia en esta parte de la iglesia ha sido una riqueza tan grande que se debería conservar. Ojalá que se conserve hasta el fin de este mundo pasajero. Pero si en algún momento cambia, ¿hay herejía allí? ¿Hay algo en contra de Dios? No, porque no es de derecho divino, sino que es una norma eclesiástica. ¿Sí? ¿Entendamos eso? Ok. Ahora, la forma como él lo expresa como si es una imposición, ¿no? Hay una cosa así, no necesariamente. Porque imposición sería que yo no tuviese el chance, digamos así, de casarme.
No, inclusive, si yo ahorita quisiera casarme, vamos a poner este hecho hipotético, yo pido una dispensa a Roma y puedo dejar de ejercer el ministerio y entonces me puedo casar. ¿Se entiende esto? Y quedo como ya disuelto de ese compromiso del celibato. Sin embargo, la Biblia, Dios en su palabra, nos permite ver que eso es una doctrina demoníaca. Ahorita te lo voy a enseñar, ¿ok? Entonces quédate conmigo. Y sígueme a través de lo que quiero compartirte. Ojalá y tengas la paciencia de poder aprender y escuchar la razón por la cual ellos no se casan. Ahora, si una persona de estas que quiere ejercer... O sea, vamos hilando los puntos, ¿no? Entonces, sacerdote católico, célibe. Sacerdote católico que es célibe es una doctrina demoníaca, ¿sí? O sea, yo estoy viviendo en una situación demoníaca, ¿sí? ¿Entendamos esto? Eso es lo que me quiere ahora demostrar él. Veamos. En estas funciones no lo acepta esta imposición. En el caso en general de ellos, si no lo acepta, no les dan el trabajo. Simplemente... El trabajo. Ok. Pero aquí, claro, está ya confundiendo lo que es vocación de trabajo, ¿no? Inclusive, miren qué interesante. En otras lenguas, no solamente el español, sino que en otras lenguas, para diferenciar el sacerdocio de las diferentes profesiones, hay términos específicos. Entonces, para decir, por ejemplo, un profesional de tal área, se utiliza un término, y para decir, en cambio, el ejercicio del ministerio que se realiza dentro de la iglesia, tiene otro término. Normalmente esto es qué profesión tienes, y en cambio eso de acá se llama vocación. Hasta en la lengua, ¿sí? Lo expresa esto. Hay que recordar que la lengua, ¿no? El idioma, expresa lo que entendemos interiormente, lo que hemos reflexionado, lo que se vive, se traduce a través de las palabras. Eso es muy interesante porque manifiesta también una realidad objetiva. Entonces quizá ahí pulir esto no es un trabajo, sino que es una vocación, ¿sí? Bueno, no quiero alargar el video explicando yo tanto ahora qué significa vocación, de dónde viene esto, ¿no? Creo que lo entienden ustedes, ¿no? Es una reacción así muy sencilla. No pueden ejercer, no pueden trabajar para ello. Porque obviamente... Es claro, si todo se ve desde el punto de vista tan humano, de solamente trabajo, se pierde todo lo espiritual, se pierde todo lo místico. Se pierde el hecho de que Dios pueda actuar en la persona y que Dios haya inspirado también a esta parte de la iglesia para que se conserve esto tan hermoso. San Pablo diciendo que yo les recomiendo que no se casen, ¿no? Y cómo los primeros cristianos optaban por no casarse. ¿Qué es lo que convencía a los paganos en el inicio del cristianismo? No solo el martirio, hermanos, recuérdense esto, no solo el martirio, no solamente el derramamiento de la sangre. Lo que convencía tanto a los paganos era que los hombres y las mujeres vivían célibes, la virginidad. Esto les impactaba muchísimo. ¿Cómo un hombre, una mujer, que pudiese, entre comillas, tener a cualquier hombre, cualquier mujer a sus pies, optaba por dedicarse solo al Señor? Y esto fue madurando, y es el Espíritu Santo que iba guiando a la iglesia para que se configure en algo que antes de ser norma era una vivencia. Y de esa vivencia, la iglesia dice, vamos a normalizar esto, vamos a hacer una norma que hasta ahora subsiste y que en algún momento puede cambiar, insisto, sí. Sería una pena, porque como digo, perderíamos una riqueza tan grande, un testimonio tan hermoso. Las personas, a veces nosotros escuchamos personas aquí, no de ellos que hablan de que ellos no tienen sueldo, de que ellos pues no les dan dinero. No es cierto. El catolicismo romano, el Vaticano, es una de las naciones más poderosas del mundo. Yo no sé de dónde él saca estas ideas, ¿no? Realmente, qué pena. Y ahí ya el video va cayendo totalmente. Como si, digamos, yo estoy recibiendo dinero del Vaticano, ¿no? Ni yo estando aquí tan cerquita, no es que yo tengo un contrato, como él piensa, de trabajo, ¿no? Y me tienen asegurado, y es una especie de algo así, ¿no? Con el Vaticano, y el Vaticano es el que me está dando el sueldo mensual, o algo parecido, ¿no? No, eso no es así. Por un lado, yo no recibo sueldo. Por otro lado, si acaso algo me da la iglesia, no es que viene del Vaticano, ¿no?
sino que existe una iglesia que es la Iglesia Universal, pero también existen las iglesias que son las diócesis básicamente, y dentro de esas diócesis hay parroquias y hay cierta independencia, no total ni absoluta, eso sería un cisma, pero hay cierta independencia en el manejo de muchísimas cosas a nivel pastoral, a nivel administrativo. Por eso es que si sucede algo, por ejemplo, en esa parroquia, no es que eso es culpa del Vaticano, ¿no? Para entenderlo. O si es que sucede algo en el Vaticano, no es que eso es culpa mía que estoy acá en mi parroquia, ¿no? Porque hay cierta autonomía, pero nunca absoluta. Siempre hay una dependencia, ¿sí? Íntima, profunda, porque cada una de las iglesias particulares se llama así, pertenecen a la Iglesia Universal. No quiero profundizar ese tema, sería también interesante hablar de la eclesiología, de toda la cuestión, digamos, estructural de la iglesia visible. Solamente acentuar este punto, que no sé cómo lo ven desde afuera, y si es que lo ven así, deberían informarse un poquito mejor, en este caso el hermano también, para hablar de estos temas, como diciendo a la gente, o comunicando esto, que todos los sacerdotes tenemos muchísimo dinero, porque el Vaticano, supuestamente él dice, tiene mucho dinero. Entonces también nosotros tenemos muchísimo dinero porque recibimos del Vaticano. Si no la más poderosa del mundo económica. Esto de que la más poderosa del mundo económicamente y esto, eso ya lo hemos hablado en tantas veces, ¿no? Tantas veces, porque el Vaticano siempre ha estado en problemas económicos, ¿no? Siempre sale en rojo por los donativos que hace. Sin embargo, es verdad que haya habido también mano negra. Y han habido algunos funcionarios, ellos sí, trabajadores de la cuestión económica, que han hecho las cosas mal. Sí, eso sí es verdad. Lamentablemente ya han tenido que salir despedidos. Ellos porque han sido trabajadores, ¿no? Y qué pena que se han metido en esta cuestión económica. Y sin embargo no se pierde de vista todo lo que hace la Iglesia, el Vaticano, para toda la Iglesia Universal, ¿no? Sería interesante que él muestre, o sea, a mí siempre me hace falta esto, que muestre, ¿no? O sea, a ver, datos, información, pero alguien ahí, ¿no? Sencillamente pone la cámara y comienza a hablar y decir cosas. Ahí no hay ni cómo refutar, porque ahora, ¿qué refuto? A ver, ¿cuáles son los datos? ¿Dónde, no? Me gusta a mí cuando presentan datos, hechos, documentos oficiales, entonces yo voy y digo, mira, eso se lee así, o eso se entiende así, o tienes toda la razón, o mira, ese documento, eso que estás diciendo es falso, eso no es de, ¿no? Pero cuando hablan así, a veces sí como que no se puede dar inclusive a la gente un material de información como de mayor peso. Así que también les pido disculpas, ¿no? Políticamente hablando y religiosamente hablando. Es un poder realmente. Poder sí, en el sentido de que tiene pues un arraigo también, digamos así, secular, ¿no? El Vaticano es un país, el más pequeñito del mundo. No sé si se puede comparar, por ejemplo, con una Rusia. Si se ponen en pelea Vaticano y Rusia, ¿qué va a hacer el Vaticano? 1 kilómetro y un poco más de su territorio geográfico. ¿Qué va a hacer con una Rusia? Si la propia Italia, ¿qué Italia? Si solamente Roma se va en contra del Vaticano, la destruye. Se acabó el Vaticano. Es tan pequeño. Tan pequeño. Ya hemos hablado de esto en otros videos. Poder, entonces, político y poder de todo el mundo y cosas así que a veces lo presentan así. ¿Qué cosas? Entonces, ¿cuál es? Más bien habría que decir que es el país más humilde y más pequeño de todo el mundo, si estamos hablando en términos seculares, según él lo está presentando, ¿no? Es el motivo principal, uno de ellos es eso, porque se los imponen. La Biblia. Y tan humilde que tiene que servir constantemente a cosas que quizá la iglesia misma no quisiera hacer. Por ejemplo, tiene que preservar las obras de arte que son patrimonio de la humanidad, que la iglesia no puede vender, sino que tiene que mantener, que tiene que sustentar y todo esto. Por el desarrollo histórico, el Vaticano se ha hecho responsable de ciertas cosas que de cierta manera no son ni siquiera lo principal, pero ahora tiene que servir a esas cosas. Y da pena en ese sentido, pero por otro lado es un servicio muy grande a toda la humanidad, porque está preservando un patrimonio cultural y sobre todo religioso, espiritual, para todas las personas que van allí año a año. Eso ya lo decía el Papa Benedicto XVI, que se buscase alguna forma para que los obispos y cardenales, por ejemplo, que viven en el Vaticano, no tengan que estar tanto en cuestiones
administrativas que a veces les toca hacer, ¿no? Y que es parte de la iglesia. Imagínate, un dicasterio que tiene que estar en comunicación de cuestiones, yo qué sé, al respecto de la paz en Corea, en el Líbano, actualmente en Siria, ¿no? Son cuestiones, digamos, seculares y que también es parte de la misión de la iglesia, pero a veces, decía el Papa Benedicto XVI, se puede perder de alguna manera el sentido del pastor, ¿no? De estar en contacto con la gente y eso. Y por eso el Papa Francisco ha insistido tanto en esto, que de alguna manera aprendamos a oler a oveja, ¿no? Bueno, ya me estoy yendo más al sentido del ejercicio del ministerio, ¿no? Que digo, en algunas ocasiones puede perderse un poco ese tinte de la cercanía con el pueblo, con las ovejas, ¿no? Por esos asuntos. Y por eso digo que la iglesia ha tenido que afrontar esto y tiene que servir al mundo en el sentido correcto, ¿no? Saben que el mundo no es solamente el mundo liberado por el príncipe de las tinieblas, sino que también hay un mundo amado por Dios, según nos enseña la Biblia, ¿no? Tanto amó Dios al mundo. En ese sentido, la iglesia sirve también y aporta de sí y se realiza también pues este misterio de la salvación en medio de estas vicisitudes humanas que hay, ¿no? Y que son parte también de la iglesia y que es parte de la evangelización, ¿no? Es parte. Bueno, disculpen, ya me estoy yendo al tema más pastoral, solamente para entender esto de lo que él mencionaba, ¿no? Del Vaticano. Ok, continuamos. Nos enseña, el apóstol Pablo cuando hablaba de su soltería, decía él, yo quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su don. Y si alguno no tiene el don de continencia, Pablo habló acerca del don de continencia. Si alguno no tiene el don de continencia, ¿qué es el don de continencia? El don de continencia es cuando Dios nos da a los hombres, y puede ser también el caso de las mujeres, la capacidad, la potestad para no tener deseo sexual. Y si en dado caso hubiera ese deseo, poderlo reprimir y poderlo prácticamente depurar. De manera que puede uno controlar esa parte. Pero eso es un don dado por Dios, el don de continencia. El apóstol Pablo habló de él en el libro de 1 Corintios, capítulo 7, versículo 9 en adelante. Léanlo, por favor. Entonces, el don de continencia se sabe por medio de estadísticas que se han hecho. O sea, en cuanto al don de continencia, está regularmente bien explicado, ¿no? Entiendo que se entiende lo que él está diciendo. Entonces, desde ahí partimos. Es de origen divino, ¿sí? Esto lo da Dios, ¿ok? Es un don, es un regalo del cielo. Continuamos. No pierdan de vista esto. Se presume que de 1 millón de hombres, y apliquémoslo en el caso de las mujeres, 1 millón de hombres, 1 millón de mujeres tienen el don de continencia. O sea, lo cual quiere decir que es muy raro que una persona tenga el don de continencia, pero sí los hay. Sí los hay. De hecho, la palabra de Dios nos habla acerca de los eunucos. Eunucos, ¿no? Eunucos. Los eunucos eran hombres que voluntariamente se sometían a un castramiento. Los castraban para que ellos no tuvieran deseo sexual y pudieran ser los que cuidaban las princesas. Se creía eso. Evidentemente eso no sucedía de facto, ¿no? Pero bueno, o sea, no es solamente una cuestión de que me mutilan y entonces ya no tengo deseos. O las doncellas de los príncipes, de los reyes. Había, dice la palabra de Dios, que hay eunucos que son de nacimiento. Y ahí puede entrar aquellos que tienen el don de continencia. Pero es muy escaso, es muy raro realmente. Es muy escaso que los haya. Entonces, sin embargo hay, pero muy elevada la estadística para el que le pueda tocar ese don. Y realmente es muy escaso. Lo que yo creo que él está haciendo aquí es muy grave. Es determinar la actuación de Dios, que habíamos dicho, celibato, origen divino. La actuación de Dios, determinarla por la estadística. Que de paso ni siquiera sabemos cuál es la muestra. Para hacer una verdadera estadística hay que tener una buena muestra. Hay que ser muy objetivos en esto. Si solamente cogen una muestra de una sociedad que es secularizada, que ni le importa la virginidad, mucho menos el matrimonio, quieren vivir una vida loca, como suelen decir, peor les va a interesar el celibato. Si traes de ahí la muestra, pues claro. Si coges una muestra, en cambio,
de una sociedad que es muy cristiana, o una muestra que solamente contempla a personas religiosas, te va a salir ahí en cambio muy alto. Te va a salir, que siquiera un 50, 70, 80% van a querer vivir el celibato. Algunos que otros estarán viviéndolo como renegados, alguna cosa así. Hay casos también. Por eso digo, la muestra que uno va a tomar va a ser inválida, porque va a tomar solamente a estas personas que quieren de alguna manera servir al Señor y muchas de ellas están viviendo el celibato. ¿Me hago entender? Depende de la muestra, dónde uno tome esto. Por eso se necesitan papeles, la fuente, ¿dónde saca esto? ¿Sí? Y sin embargo, aunque haya una estadística, la estadística no puede determinar la forma como Dios está actuando, porque es un don de Dios. Puede ser que a Dios se le dé la gana y entonces da este don a personas que uno ni siquiera se imagina, porque es don de Dios. ¿Se entiende esto? Entonces, hacer esta conexión me parece un poco irrespetuosa, ¿no?, a la actuación de Dios. Entiendo que lo que quiere hacer es mostrar alguna forma humana esto, ¿no? Pero hay que poner como ciertos límites siempre, sobre todo cuando estamos hablando de la actuación de Dios, ¿sí? Y de un don tan personal dentro de una obra tan grande que es la salvación de los hombres, que lo está haciendo Dios a través también de su iglesia, ¿no?, que integra hombres y mujeres. Bueno, creo que se entiende el punto. Vamos a ver. Te estoy diciendo que aproximadamente, según las estadísticas, de 1 millón de hombres, uno lo tiene, imagínate nada más. Entonces, sin embargo, ahí hay miles y miles de hombres. Pero no, eso no. La muestra, depende mucho de la muestra. O sea, de la cantidad de personas y del lugar de donde se toma esa muestra, ¿no? ¿Se entiende esto? Para realizar la estadística. Porque claro, si en cambio yo qué sé, hago una muestra aquí cercana de mi comunidad o de los que yo conozco, sacerdotes, ¿se entiende? Que están ejerciendo, según ellos, a través del pacto del celibato. Número 2, la Biblia dice que esa es una doctrina o una enseñanza que iba a venir directamente de parte de Satanás y sus demonios. Mira, te voy a leer en el libro de Primera de Timoteo, primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Escucha lo que dice Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. El celibato es una prohibición, o sea, no se pueden casar. No pensé que iba a salir con esto. No entendía la idea al principio, no entendía cómo lo conecta con el celibato. No entendía. No. No puede ser, pero eso es una pésima lectura, pero es pésima lectura de la Sagrada Escritura. No, pero eso es de las cosas más mal interpretadas que he escuchado. Esta es una de ellas. ¿Qué? A ver, cuando allí se habla de una prohibición de casarse, se está hablando de una prohibición absoluta. Lo que está haciendo aquí San Pablo es advirtiendo de esas corrientes de pensamiento que eran heréticas, que hacían una ruptura con todo lo material. Eso es el gnosticismo. Y entonces, por medio de prácticas ascéticas y cuestiones que denigraban de alguna manera el sentido de la práctica corporal, pues pensaban que podían dar gloria a Dios y elevarse en niveles místicos, espirituales. De ahí nace un Marción, por ahí sale un Saturnino, no sé si conocen de eso, si pueden buscar, ¿no? Inclusive después, tanto de Marción y de Saturnino salen los encratitas. No sé si han escuchado de estos, no estamos hablando aquí ya inicios del siglo III, mediados del siglo III. Se está refiriendo San Pablo a aquellos que prohibían totalmente el matrimonio. O sea, total, aquí no se pueden casar. Inclusive algunos decían hasta el propio martirio es una ofensa a Dios. No hay que pensar que por el martirio uno está haciendo algo para Dios. No. Y proponían esas posturas heréticas, tanto martirio como matrimonio. Solo ahora lo que se me viene a la mente. ¿Se entiende esto? Ahora, lo que la Iglesia
hace es esto, prohibir el matrimonio absolutamente como hacían estos gnósticos. Por favor, por favor. Eso es una calumnia, una interpretación totalmente descabellada. Al principio en verdad no entendía por qué hacía eso. Y luego entiendo que quiere conectarlo con lo que hace la iglesia. Para conectarlo, la iglesia tendría que prohibir absolutamente el matrimonio. La iglesia no permite el matrimonio en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si una persona tiene impotencia sexual, no se puede casar. Por ejemplo, ¿es una normativa? Sí. ¿Está prohibiendo el matrimonio? No. Hay una normativa. Si una persona ya se ha casado y quiere volverse a casar, la iglesia le va a decir, no, no se puede. Entonces lo que hace la iglesia es regular. Y ya que hay personas que quieren dedicarse al servicio totalmente a Dios, regula esto y dice, pero no te puedes casar. Sencillamente es esto. Es una normativa. Ahora, hay normativas que son inamovibles, que no van a cambiar nunca. Si ya estás casado, no te puedes casar con otra mujer. Hay normativas que son susceptibles a cambios y son solamente aquellas que vienen de derecho eclesiástico. Y una de ellas es el celibato, que en un momento puede cambiar, sí. Pero no significa que la iglesia está prohibiendo de manera absoluta el matrimonio. Es más, el mismo sacerdote, pudiese luego casarse si la iglesia le da la dispensa. ¿Está prohibiendo el matrimonio entonces? No, no. ¿Cómo hace este parangón, esta comparación? No, es que no. Ahí sí, este video se fue al barranco, ¿no? No pueden tener relaciones sexuales. Nos vamos a encontrar, por supuesto, en la defensa de todos estos hombres que van a decir, no, yo soy un casto, yo soy un hombre entregado para mi Señor, me casé con Cristo, soy un hombre puro, yo no tengo relaciones sexuales. Esa es una de las razones. Si no cumplen este requisito ellos, esta ordenanza, esta imposición, no pueden ejercer. Así de simple. Otra cosa. Existen sacerdotes casados y que ejercen el ministerio, solamente que en este rito no. Así de sencillo. Entonces no van a tener trabajo, porque este es un trabajo para ellos, los cuales les da muy buen dinero. Ellos dicen, algunos de ellos dicen, se dan la actitud de víctimas de que no tienen sueldo, les dan un pequeño sueldito. ¿Cuál? Yo he conocido a algunos de ellos que andan con los pacotas de billetes, dándoselos a sus amantes, porque tenemos también que saber esa parte, que algunos de ellos realmente no lo logran cumplir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues tienen... Eso que está diciendo es lo último, lo otro no sé de dónde saca estas experiencias. Qué feo que haya tenido experiencias así, en el caso de que sean ciertas. Qué pena que la iglesia no dé testimonio de esto, ¿no? ¿Puede pasar? Sí. ¿Ha pasado? Sí. Eso es muy lamentable y hay que pedir perdón de esto. Y pido perdón públicamente por esto y también al Señor por esa mala experiencia que ha tenido con esos pésimos sacerdotes. Luego lo que dice también es verdad, lamentablemente. Hay sacerdotes que sencillamente viven una doble vida. Y esto también la iglesia, no es que la iglesia se cierre los ojos, no ha pasado nada. ¿Cuántas veces se ha insistido en esto? El Papa Francisco, el Papa Benedicto han hablado de los sacerdotes tengan cuidado de tener una doble vida. Y si es que alguien se encuentra en esta situación, es mejor que sea claro y que se termine esta doble vida. Y si no tiene la capacidad de vivir este don, o el Señor no le está dando el don porque no es su vocación, entonces sencillamente salga del ministerio. Y tiene que realmente decidirse. Pero qué horrible, qué feo que tenga una doble vida, ¿no? ¿Esto ha pasado? Sí. Desde el principio del cristianismo, siempre la iglesia ha tenido hombres y mujeres pecadoras. Ahora bien, algunos, a veces protestantes, quieren echar la culpa de que esto suceda por el celibato. Porque tienen la imposición, como dice él, del celibato, entonces por eso es que hacen esto. No, si fuese así, los pastores fueran fieles a sus mujeres. Me refiero el pastor a su mujer, ¿no? Y creo que todos sabemos que esto no se da. En iglesias donde los líderes se casan, también son infieles. Y no solamente eso, sino que hay otros pecados de otras degeneraciones. Y ya, ustedes saben. O sea, el problema es el celibato. Es una cuestión del corazón. Es una cuestión, por un lado, humanamente hablando, afectiva. Es una cuestión, espiritualmente hablando, de cómo uno le da la cabida a la gracia de Dios para que actúe y ese don tenga su facto, su realidad exterior vivida, ¿no? Bueno, creo que se entiende. Mujeres tienen queridas escondidas.
En los pueblos se sabe muy común de que los sacerdotes, muchos de ellos tienen sus hijos incluso regados que no reconocen, a sus mujeres a las cuales mantienen, que es parte de ello, pero es parte de la hipocresía del sistema. Otra cosa que es lo más delicado, este es lo más delicado realmente, del por qué muchos de ellos no se casan. Se sabe que Eso de se sabe, ¿de dónde? ¿De dónde? Vamos a poner un poquito más atrás para coger toda la idea. se sabe que aproximadamente la mitad, incluso el mismo líder jerarca de ellos, Francisco Bergoglio, reconoció hace poco a través de una conferencia que tuvo, exhortando a los seminarios del catolicismo romano para que tuvieran cuidado, porque según él, más de la mitad de los seminaristas son hombres que tienen preferencia sexual con otros hombres. O sea, tienen amoríos con otros hombres. Y por eso, obviamente, no se casan con mujeres. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen esta inclinación y esta decisión de vida de la atracción hacia los hombres. Lo que está diciendo él no es verdad. Eso no es verdad. A menos voy a darle un poquito de chance, ¿no? A menos de que él tenga algo que yo no he leído, una fuente que yo no haya leído. Pero si vamos a las fuentes que se han presentado normalmente de las noticias católicas, el Papa sí ha hablado sobre esto y ha dicho que, inclusive lo decía de una manera muy fuerte, para algunos grotesca, ¿no? Pero era la forma, digamos, divulgativa o la usanza que él tenía por el lugar donde él viene. Ustedes saben que hay ciertos términos que en ciertos países no es nada, es algo pasable, y en otros países es una cosa bárbara, es un insulto muchas veces, ¿no? Entonces utilizó un término para referirse a las personas que tienen atracción por el mismo sexo, ¿no? Y nunca dijo más de la mitad y cosas así. Sí dijo que hay. Utilizó un término que no quiero utilizar para no ofender a nadie, pero dijo, hay esta realidad, básicamente dijo, ¿no? Y dijo, basta de esto, no es bueno que haya esto, ¿no? Entonces lo dijo así. ¿Se entiende? O sea, todo lo que está diciendo ese señor son exageraciones, ¿no? Y eso ya no cae bien, ya no hace mucho sentido, ¿no? Quizás el último video que reacciono de él, en verdad, porque creo que solamente estamos como aclarando cosas, pero no estamos como, no sé, entrando en un diálogo, ¿no? A ver, tus argumentos, a mí me parece interesante eso de aquí, eso de acá, yo aporto lo otro, ¿no? Solo como estamos redundando en algo que los católicos ya sabemos, ¿no? Como que no hay mucha riqueza, no nos enriquecemos de lo que él dice, ¿no? Son personas que comparten su sexo con el mismo sexo. Muchos de ellos. Y claro, esa forma también, muchos de ellos, atención, muchos de ellos. Si ha dicho muchos de ellos, lo de acá, muchos de ellos, lo de acá, muchos de ellos. A ver, ¿muchos o pocos? ¿O cuántos? ¿O qué? Lo que yo les digo, pienso que es un poco más entendible. Existe esa realidad, lamentablemente. Pero luego llegar a determinar muchos, ¿no? Y cosas así. Yo no sé cuándo, ojalá, ese hermanito protestante, que está hablando de eso de la castidad del celibato, por lo menos hable una vez por ahí de un santo cura de Ars, hable por allí de tantos sacerdotes célibes que han vivido con una vida tan irreprochable. Ojalá que en algún momento, ojalá que en este video lo mencione, por lo menos, falta un poquito más de un minuto. Ojalá que lo mencione, que lo diga, para que sea objetivo y que no se note ahí como un deseo de quiero dañar esa reputación o lo que tiene la iglesia de imagen de Cristo, ¿no? Quiero dañar todo eso. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Yo, si quisiera, realmente, hermanos, en este video cogería y sacara bastantes noticias de escándalos de pastores. Tenga. Y mira, eso de acá. Yo podría hacer eso tranquilamente. Yo no vengo aquí a hablar mal de los pastores. Eso no me compete a mí. Yo no puedo comenzar a hacer videos sencillamente para dañar la reputación de alguien. ¿Pudiese hablar de la verdad? Sí. ¿Cuál es la verdad? Existe esto también en los hermanos protestantes. No es un problema de una normativa. Es una cuestión del pecado. Es una cuestión de que el ser humano se aleja de Dios. Y eso puede hacerlo siendo
un laico, un monaguillo, una religiosa, hasta el mismo papa. ¿Se entiende esto? Pero luego venir con ese deseo de dañar, de hacer quedar mal, de sacar como lo malo. Y mira, y ahora te utilizo y manipulo la Biblia para hacerla decir cosas que no está diciendo, para dañar la reputación, la imagen de la iglesia. Eso sí me parece demoníaco. Eso me parece del demonio. Qué cosas tan feas. Y la más depravante. Muchos de ellos son unos depravados sexuales, que por esa razón ha salido tanto cochinero, como ya hemos visto. Y sigue con lo mismo. Ahora saca el término de la pedo, ustedes saben que sigue, filia y esas cosas, ¿no? A esto le mandó el Señor, a ese Señor, el Señor Dios a ese Señor le mandó a esto, a hacer esas cosas. Qué pena, pero qué pena. Yo pude sacar también de iglesias protestantes, luteranas y esto, que tienen problemas, pero qué cosas. Visto de estos hombres que han abusado de la vida de menores, ¿verdad? Ya saben a qué me refiero. Fíjense tan solo, a veces se habla mucho del dinero a través de las redes sociales en cuanto al mal. Ok, ya no quiero ver. ya creo que está bien. No sé si aquí habla algo más. Dice, taparles la boca, le han dado millones de dólares. Pero que ustedes dicen que no les exijo. A ver si da algún buen ejemplo o algo así. Sigue hablando hoy de depra, corrompidas, que no hay verdad. Ok, a ver cómo termina. Solo. Por eso muchos de ellos han tenido que apartarse de la iglesia para poder hacer una familia. Muchos de ellos de manera correcta, pero muchos otros de manera depravada. Saludos, Dios me los bendiga. O sea, solamente habla de aquellos que no han podido vivir. Hasta el último quería decir algo como algo bueno que han hecho, y es que no han vivido el celibato, entonces mejor se han ido a hacer una familia y eso está mejor. ¿Se entiende? O sea, ni siquiera algo de objetividad. Esto es anunciar la verdad. Esto es anunciar la verdad. Qué pena. No pensé que me iba a resultar tan lamentable un video así, ¿no? Realmente esto no debería ni siquiera tener el título de cristiano. Eso sí me lo espero de una persona que no tiene a Dios y que quiere hablar sencillamente mal de una institución, en este caso de la iglesia, porque se ha dado cuenta de que ha cometido errores y quiere hablar las pestes que más pueda, utilizando un argumento como es el celibato de ella, ¿no? Pero de un cristiano, venir así, esas formas, esa manera de abordar el tema, eso es de Cristo, eso es hablar con la verdad. Qué horrible, horrible este video, ¿no? Qué horrible este video. Disculpen, queridos hermanos, que he tenido que hacerlo. Ya, yo creo que no voy a reaccionar más videos de ese señor, ¿no? O si ustedes me mandan y hay algún tema interesante o algo así, sí, yo también me dejo guiar por ustedes, ¿no? Pero no quisiera si es que es así de esta forma, ¿no? Qué feo, qué feo. Bien, queridos hermanos, sencillamente permítanme darles la bendición, que el Señor nos guarde y nos ayude a tener siempre un corazón cristiano, para que independientemente de las circunstancias en las que tengamos que estar o de los temas que tengamos que abordar, nunca perdamos nuestra identidad cristiana. Y si tenemos que decir cosas que no son del agrado de otras personas, lo hagamos con la caridad de Cristo, con la verdad. Esto es un video justamente de ese señor, es un video justamente para mostrar todo lo contrario, lo que no se debe hacer. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a maravillarse de las vidas de aquellos que han dado testimonio de la hermosura del celibato sacerdotal. Pueden leer, es que les puedo mencionar una lista casi infinita de tantos hombres y mujeres que han vivido este don.
Comiencen con uno. A mí me gusta muchísimo un San Juan de la Cruz, un Santo Cura de Ars. Hablando al respecto de las mujeres, una Catalina de Siena, una Gemma Galgani. Es que es tan hermoso.